Para dar seguimiento al tema que ustedes estuvieron ya leyendo la semana pasada en la clase del jueves, hablaremos sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como este primer órgano que compone al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No podemos hablar de la Comisión Interamericana sin mencionar a la Organización de Estados Americanos. En su clase de Internacional Público debieron de haber hablado de las organizaciones internacionales. Dentro de ellas se encuentra la Organización de Estados Americanos. Esta organización, como su nombre lo indica, rige al continente americano y pues ha tenido como objetivo lograr algunos fines como la paz, el bienestar económico y entre ellos el respeto a los derechos humanos. Por eso crearon dentro de la Organización de Estados Americanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los fines de la Organización de los Estados Americanos? Es una organización internacional creada precisamente por los estados del continente americano que busca un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad y defender la soberanía de los estados, su integridad territorial y su independencia. Como vemos, no es elemento esencial el tema de los derechos humanos, pero parte del crecimiento y de lograr estos temas de paz, justicia, soberanía, respeto, la libertad de los pueblos, etcétera, se vuelve un punto muy importante para las democracias el tema de la protección de los derechos humanos. A través de la Carta, los Estados americanos han reafirmado varios principios. No quisiera adentrarme demasiado aquí, pero sí la calidez del derecho internacional como una norma de conducta en sus relaciones, que el orden internacional se fundamenta esencialmente en el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados, que la buena fe debe regir las relaciones recíprocas entre los estados, que la guerra de agresión es condenable y la victoria no da derechos, que todo estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social. La agresión contra un Estado miembro significa la agresión contra todos ellos. La eliminación de la pobreza extrema es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa y constituye una responsabilidad común, así como la vigencia de los derechos esenciales de la persona humana sin distinción por motivos de raza, nacionalidad, credo y sexo. Esto, de alguna manera, forma ese bloque de principios que constituyen a la Organización de Estados Americanos. El sistema interamericano nace con la Comisión Interamericana en 1959. Si nos remitimos a lo que hemos ido platicando a lo largo de todas estas semanas, cuando hicimos una línea del tiempo en aquellos primeros días del semestre, recordarán que el nacimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Tratado Internacional base de nuestro sistema, surge en 1969, pero no entra en vigor hasta 1978. Aquí van a notar una fecha entonces un poco extraña. ¿Cómo es que el sistema interamericano nace con la Comisión Interamericana en 1959? Esto es porque el sistema interamericano nació sin saber que estaba por, digamos, llegar a este mundo. Lo que hicieron los estados que en ese momento conformaban a la Organización de Estados Americanos fue crear diversos órganos para lograr sus fines. Entre ellos, se les ocurrió crear una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, un órgano interno de la OEA que se encargara de asesorar a los estados en materia de protección de derechos humanos, que le pudieran consultar todas sus dudas y por eso, en 1959, crean a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no se sabía que iba a ser todo un sistema de protección internacional. Seguramente tenían la visión de ir hacia allá, pero de momento era solamente un órgano que asesoraba a la propia OEA o los estados miembros de la OEA. No es hasta 1978, cuando ya entra en vigor el Tratado Internacional, que viene además con una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podemos decir ya plenamente que hay un nacimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Pero una primera pieza, un primer órgano, es precisamente este momento en el que nace, se instaura la Comisión Interamericana en 1959. La Convención Americana sobre Derechos Humanos se considera muy ambiciosa por la parte dogmática, es decir, esta parte de contenido de derechos que están establecidos desde el 1 hasta el 27, 26,
y por los procedimientos que contiene para su protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se establece en 1959, como hemos mencionado, tiene su fundamento formal en el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, es decir, el documento base formal del nacimiento de la OEA, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que de alguna manera el Tratado Internacional también le toca retomar la incorporación de la Comisión Interamericana como uno de estos dos órganos del sistema, y también está previsto del artículo 34 al 51 y del 70 al 73. ¿Quiénes son los estados que forman parte de la OEA? Hay 35 estados que forman parte, que son miembros de la OEA. Aquí verán el listado, ustedes pueden detenerse ahí un momento si quisieran leerlos todos, pero está Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Aquí podrían haber puesto un foco rojo en un par de países ahí en particular. Estados Unidos es parte de la OEA, es parte de la Organización de Estados Americanos, no así parte del sistema interamericano. Al ser parte de la OEA, sí forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo platicaremos más adelante, ya que entremos a otras partes de procedimiento. Y Venezuela forma parte de la OEA, pero, como ustedes saben, en 2013 denunció la Convención Americana, por lo tanto, ya no se puede conocer casos sobre este estado en el sistema interamericano, siempre y cuando sea una fecha de un año posterior a la denuncia. Los años previos que hayan sucedido violaciones a derechos humanos todavía pueden seguir presentándose ante Venezuela. Ante la Corte Interamericana contra Venezuela. La comisión es un órgano principal y autónomo de la organización, creado en 1959. Fue a través de la resolución de la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Como lo mencioné ahorita arriba, es órgano principal de la OEA. ¿Cuáles van a ser las funciones principales de esta comisión? Surgen con una idea de promoción y protección de los derechos humanos, además de funcionar como un órgano consultivo de la OEA, ¿no? Finalmente, esta naturaleza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue de un órgano consultivo, a quien le pudieran consultar todas sus dudas, que sirviera para promocionar y proteger los derechos humanos en el continente americano. Las funciones de la comisión van variando conforme se crea el Tratado Internacional, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que forma parte de este sistema de protección. ¿Quién integra la comisión? Se compone de 7 miembros. En este caso, no son jueces, son 7 integrantes. Y se les llama comúnmente comisionados. Van a ser elegidos a título personal por la Asamblea General de la organización, es decir, se proponen a los candidatos y va a ser finalmente en la Asamblea de la OEA que se tome la decisión de quiénes van a integrar esta comisión. Deben de ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos, es decir, debe ser una persona experta en materia de derechos humanos. Van a ser elegidos por un periodo de 4 años y pueden ser reelegidos por un periodo más de 4 años. Cada uno de los comisionados puede entonces durar hasta 8 años dentro de la comisión. Esta es la actual composición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Arriba en la parte del título están los estados que forman parte, digamos, en este momento, o que están representados sin actuar digamos, por el bien del Estado, sino más bien a título personal, ¿no? Como lo decía acá, y que a lo mejor no lo mencioné, lo habíamos platicado incluso con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando los elige la Asamblea General, así sea con una nacionalidad y que está, pues claro que vienen de un estado como México, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, no van a representar al estado del cual son nacionales, sino que su deber ahí es la protección y la promoción de los derechos humanos, ¿no? Sin representación de un estado. Por eso se dice que actúan a título personal. Está entonces compuesta por los siguientes estados. Está México, Chile, Brasil, Jamaica, Panamá, Perú y Guatemala. En ese mismo orden están previstos ahí
los nombres de quienes integran actualmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Joel Hernández García, como lo ven, es mexicano y es quien actualmente preside a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después viene Chile con Antonia Noguera, viene Brasil con Flavia, Jamaica, Margaret, Panamá, Esmeralda, Perú, Julisa y Guatemala con Edgar Ralón. Ahí está quién es el presidente actual, la primera vicepresidente y la segunda vicepresidenta. En el caso de este momento, como les comentaba, pues es un mexicano finalmente quien está presidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para que vean que México, pese a que tiene por ahí muchos temas pendientes en materia de derechos humanos, sí son sus expertos los que están ahí muy al frente de este tipo de órganos de protección de derechos humanos. Ustedes saben que la Corte Interamericana estuvo hasta enero de este año presidida por un mexicano, tijuanense por cierto, Eduardo Ferrer MacGregor, ahora actualmente la Comisión Interamericana presidida también por un mexicano. Y no es la primera vez, siempre hay una presencia importante de mexicanos dentro de la comisión. Ahí al ladito podrán ver que está el periodo de mandato. Este tipo de órganos no se renuevan, digamos, en su totalidad en un mismo momento, porque eso implicaría que entran 7 nuevas personas a ver cómo funciona, a seguir sacando el trabajo, etcétera. Entonces, más bien se van haciendo entradas paulatinas y ahí está el periodo de entrada, 18, 18, 16, 20. Y el periodo de salida en el 21, en el 23 y en el 21 y 23 básicamente es cuando salen todos. Muy bien. Aquí está la integración actual de la Comisión Interamericana. En este momento están en un periodo de sesiones. Ahí está la información atrás. Del lado derecho está el mexicano, que es Joel Hernández. Y en ese momento la presidenta era la de Jamaica, que es Margaret. Esto ya cambió. La foto actual es esta. No había tantas fotos hasta el momento porque es una integración realmente un poco nueva. Pero bueno, ahí están los 7 comisionados que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les digo, el mexicano es el primero del lado derecho. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de la comisión? En este caso tenemos un continente americano, digamos compuesto por una gran diversidad de idiomas y eso se ve reflejado a la hora de determinar los idiomas oficiales. Entonces son el español, el francés, el inglés y el portugués. Claramente están todos representados ahí. Por eso va a ser mucho más sencillo en el sistema interamericano encontrar los documentos, ¿no? Si una sentencia se hace digamos, en español, fácilmente vamos a encontrar al ladito las ligas que me la conviertan o que me lo otorguen en francés, en inglés y en portugués. Y los idiomas de trabajo serán los que acuerde la comisión conforme a los idiomas hablados por sus miembros. Eso también se vuelve muy interesante si ustedes ven, por ejemplo, una sesión ordinaria como la que veíamos en una foto anterior hace un momento, o si ven una audiencia ante la propia comisión o ante la propia Corte Interamericana, se podrán dar cuenta que cada uno de los integrantes habla en el idioma del cual es nacional. Entonces, si por ejemplo está hablando el mexicano, va a hablar en español. Y si está hablando la de Brasil, va a hablar en portugués y así. Entonces, uno tiene que estar en ese tipo de eventos, de audiencias, de sesiones con los audífonos puestos porque están directamente haciendo una traducción al idioma que podamos entender. La comisión tiene distintas funciones para proteger y defender los derechos humanos en el continente americano. No solamente hace esta gran función, que ahorita nos vamos a centrar, que es la que tengo ahí en negritas, pero hace distintas cosas más. Estimula la conciencia de derechos humanos en los pueblos, formula recomendaciones cuando lo estima conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, prepara los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones, solicita a los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos, atiende las consultas que por medio de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos le formulen los estados. Esta función
como de origen de la comisión, que es estar ahí para resolver las dudas que tengan los estados. Me voy a pasar a la G para dejar la otra hasta el final. Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Y por último, actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en el ejercicio de su autoridad de conformidad a los dispuestos en los artículos 44 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es entonces este momento en el que nos concentramos en que la Comisión, una de sus funciones principales, es que recibe las peticiones individuales, las demandas que presentan una persona o un grupo de personas contra un Estado. Va a ser siempre la Comisión Interamericana quien recibe. No podemos nosotros, a diferencia del Tribunal Europeo, acudir directamente a la Corte Interamericana. Tenemos que, como de acuerdo a su procedimiento, así lo estipula, acudir primero a presentar la demanda, la petición individual ante la Comisión Interamericana, y solamente si la Comisión Interamericana lo determinase así, el caso podría subir a la Corte Interamericana. Pero el escenario podría ser que se resuelva en la Comisión Interamericana y ahí quede la situación. Parte de las funciones principales que tiene la Comisión Interamericana son las relatorías, las visitas in loco, las peticiones individuales y las medidas cautelares. En la siguiente sesión platicaremos en qué consiste cada una de estas funciones.